Las políticas sociales han sido uno de los pilares de los 15 años de administraciones frente amplistas que están por culminar. El gobierno que asume este domingo también ha puesto un énfasis especial en ese sector. El nombre del futuro ministro de Desarrollo Social fue de los primeros que anunció el hoy presidente electo Luis Lacalle Pou. Antes incluso de las elecciones internas, sorprendió cuando designó para ese cargo a Pablo Bartol, conocido sobre todo por su gestión como director del Centro Educativo Los Pinos en la zona de Casaballe. Pero después de su triunfo en el balotaje, en diciembre, Lacalle Pou sorprendió de nuevo cuando informó que el subsecretario sería Armando Castany Debat, que fue intendente de Flores entre 2005 y 2014 y luego asumió como diputado por ese departamento. ¿Qué le aporta Castany Debat a la conducción del MIDES de la coalición multicolor? ¿Cómo se manejará la red que el Ministerio armó en el interior en estos años? ¿De qué manera se articulará con las intendencias? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Armando Castany Debat. Castany Debat, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿qué tal? Un gusto reencontrarnos por acá. Lo presenté como diputado porque eso es hoy usted. Hoy usted, en estos 15 días desde el 15 de febrero, es diputado. Sí, y sigo siendo diputado porque la Constitución me habilita que yo pueda pedir licencia a mi cargo. Los ministros y sus secretarios no tienen que renunciar. Digo. Ayer, por ejemplo, Álvaro Delgado, que va a ser secretario, tiene que renunciar al cargo. Nosotros seguimos en él. Yo decía que el anuncio de su nombre para la Subsecretaría de Desarrollo Social fue toda una sorpresa para muchos. Creo que para usted también, ¿no? Para mí incluido. Nos encontramos ahí sobre el año, comentábamos, sí, un poco fuera de micrófonos. Es que usted iba para otro cargo, se perfilaba para otro lugar en el Poder Ejecutivo. Sí, digo, en la política nunca sabes dónde terminás, digo, pero habíamos estado estos 7 años... Digo, a pedido de Luis, trabajando y pensando en políticas deportivas. Digo, siempre en un principio era un objetivo formar un ministerio de deporte. Después se entendió que políticamente no estaban dadas las condiciones. Digo, pero sí trabajando y bueno, formamos un grupo precioso durante 7 años y hoy bueno va a estar Sebastián Bauzá en la Secretaría de Deportes, donde también haremos muchas cosas, si Dios quiere, en conjunto. Ahí apareció una de sus facetas, el fútbol. Usted fue jugador en la Liga Universitaria, arquero. Fui arquero en la Liga Universitaria, jugué 11 años en Nacional Universitario, fuimos 2 veces vicecampeones del mundo con la Liga Universitaria. Vamos a nuevo a averiguar si era bueno o malo. No, era gran atajador y ahora sigo atajando penales. ¿En el Mides? En la Intendencia y ahora en el Mides. No, pero yo decía, usted fue jugador, parece que se revolvía bien. No, pero además estuvo vinculado a la institucionalidad del fútbol. Bueno, ahora mismo, en agosto del año pasado, fue nombrado integrante de la Comisión Interventora de la AUF con Andrés Scott y Pedro Bordaberry. Sí, tal vez esa era la menos deseada, la menos buscada, pero que bueno, yo creo que con el Diario del Lunes dio muy buenos resultados, pero antes de eso habíamos estado encargados de todo el proceso de selecciones juveniles, inclusive cuando el maestro Tavares empieza su proceso, nosotros estábamos encargados del proceso de selecciones juveniles y a partir de ahí, bueno, comenzaron a soñar a realizarse muchos sueños en conjunto con Tavares. Y bueno, cuando Walter Echeverría, que había sido electo para intendente de Flores y yo ocupaba el primer lugar de la plancha de suplentes, fallece un mes antes de asumir, ahí se me terminó toda esa actividad que yo tenía y ahí comienza mi actividad política. Justamente, veamos ese otro detalle en su historia. Yo dije, doctor Armando Castany Debat, en algún momento, usted es médico veterinario. Médico veterinario. Y con ese sombrero estuvo muy vinculado a la actividad agropecuaria, ¿no? Sí, en ese momento que también estaba en la AUF, era vicepresidente de Cooperativas Agrarias Federadas, presidente de Unión Rural de Flores, integrante del directorio del frigorífico Pool, que en ese momento era una cooperativa. Mi actividad pasaba todo por lo privado, yo no había sido edil, no había tenido militancia política, y el político era mi hermano, que era menor que yo, que ese era fanático de la época de las coordinadoras. Usted alguna actividad política tenía, pero no de primera línea. ¿Cómo fue que terminó ubicado primer suplente de Echeverría para la intendencia? Walter ya había sido intendente y bueno, después él fue designado embajador en Bolivia, lo que nos costó mucho mantenerlo vigente en Flores, y ahí formamos un grupo. Yo un poco lo que hice fue coordinar, liderar, acompañar ese grupo. Y cuando Walter forma la plancha, entendió que yo, por mi relacionamiento en Montevideo, por el relacionamiento que yo tenía con gente, con diferentes actores, podía dar una mano importante.
y probablemente también lo haya sacado de algún lío, de haber tenido varias presiones en ese momento para ver quién era el suplente, y apareció alguien que no tenía nada que ver, y bueno, y ahí Walter nos pidió que lo acompañáramos. Nosotros dijimos que sí, pero que no íbamos a estar en la intendencia, y bueno, después... Y después se dio esa circunstancia, creemos obviamente en Dios, imprevista. Echeverría fallece un mes antes de asumir, y usted se ve ante el dilema. Exactamente. ¿Toma la responsabilidad o le pasa la posta al otro suplente? Seguro que venía Ricardo Berois atrás mío. Bueno, hay alguna anécdota cortita, digo, pero... Y fue un poco impulsivamente, tal vez sin pensarlo, que dijimos, bueno, no, digo, estas cosas, como te decía, digo, quienes creemos en Dios, pensamos que las cosas no son casualidad, sino que por algo suceden, y bueno, y ahí se nos presentó un gran desafío delante. Lo agarramos y bueno, y la verdad que después de 10 años no nos fue tan mal en ese desafío. O sea, que digamos que usted entró a la política, porque usted ahí fue que se convirtió en político con 45 años. 45 años. 44, 45 años. Y ahí comenzamos, y yo creo que de las grandes ventajas que nosotros tuvimos ahí es haber llegado sin ningún compromiso. Entonces... poder haber usado el sentido más común, que es el menos a veces común de los sentidos en la política, que es el sentido común, y eso nos llevó a lograr una gran empatía con el pueblo de Flores. Bueno, después terminamos en una reelección, siendo candidato único, una votación muy importante, y al final de ese mandato es que comienza nuestra relación con la calle, con Luis, a quien no conocíamos. Yo nunca había militado ni votado al herrerismo, y ahí comenzamos a trabajar en el área de deportes. Luis nos fue a buscar interesado de todo lo que habíamos hecho en el departamento de Flores, que realmente lo habíamos logrado posicionar en políticas deportivas. Políticas deportivas no organizando espectáculos, sino usando el deporte con un verdadero fin social, que creo que es el gran cometido. Y bueno, y ahí estuvimos 7 años elaborando y soñando un poco con políticas deportivas, y nuevamente Dios ahora nos puso, el presidente ahora nos puso en otro lugar. Bueno, yo creo que era interesante repasar por lo menos estas pinceladas de su trayectoria, para preguntarle ahora sí por qué su designación, o qué es lo que usted interpreta, de qué manera Armando Castaing de Bat va a complementar a Pablo Bartol en la gestión del Mides. Yo quiero hacer bien algo con lo que tú comenzaste la presentación, y cuando tú decías que el Ministerio de Desarrollo Social había sido una de las patas fuertes de los gobiernos del Frente Amplio en estos 15 años. Cuando Luis designa a Bartol, yo creo que ahí da una señal muy importante. El Mides debe ser el ministerio más apetecible para cualquier actor político y que sueñe con seguir en la política. Sin embargo, Luis, prácticamente un año antes, apostó a un excelente técnico que lo único que tenía es una actividad privada. Quienes lo conocemos a Pablo, indudablemente que además le sabemos otra cantidad de bondades, y priorizó eso sobre el tema político. Yo creo que ahí hay una señal muy fuerte, pero más fuerte aún cuando Luis termina de conformar el gabinete, y es el único ministerio en el cual la coalición no participa. Digo, indudablemente que va a participar en otros cargos que se están resolviendo en estos momentos, sino que Luis lo termina de conformar con gente de su absoluta confianza. Ahí es que Nicolás Martinelli es el director general, y bueno, y ahí cuando un 9 de diciembre nos llama Luis a conversar, nosotros pensando de que íbamos a hablar de deportes, nos plantea este desafío. Y bueno, la verdad que sí, nos agarró de sorpresa, pero es como le terminamos diciendo: Luis, hemos trabajado tanto tiempo, hemos luchado, que si me pedís que vaya de portero, de presidencia, voy a ir de portero, digo, pero la verdad que es un desafío enorme, no estaba en mi cabeza, no estaba en mis planes. Pero a ver, lo que yo veo de afuera, lo primero que usted le aporta a esa conducción del ministerio es boliche político. Bueno, Bartol no lo tiene. Ahora voy a lo otro, ¿no? A tu pregunta concreta, indudablemente que más allá de la confianza, y que sin lugar a duda que eso es un honor, pero es un gran compromiso contar con la confianza del presidente, creo que con Pablo podemos hacer un complemento muy bueno. Digo, yo 10 años integrando el Congreso de Intendentes, donde logramos, por ejemplo, superar, si habremos venido aquí a hablar de la guerra de patentes, y en base al diálogo, a buscar entendimientos y cosas, yo fui partícipe de todo ese proceso. Por ejemplo, Marina Arismendi, cuando en el 2005 forman el Ministerio de Desarrollo Social, el primer lugar del país donde empieza a funcionar el MIDE fue la Intendencia Departamental de Flores, porque yo vine a hablar con ella, no la conocía, ella no me conocía a mí, y pusimos la estructura de la Intendencia, y funcionó dentro de la Intendencia hasta que el MIDE tomó vida propia. Bueno, todo ese relacionamiento, digo,
Mi característica tampoco no es de un político confrontativo, aún en el Palacio siempre hemos buscado el diálogo y creo que por ahí puede estar la gran fortaleza que vio Luis, o sea, un buen componedor político y además algo que va a ser clave en estos 10 años, en estos 5 años del gobierno nacional, que es el relacionamiento del MIDES con los gobiernos departamentales, que hasta ahora ha sido muy escaso y en algunos casos nulo. Así que ahí está entonces otro de sus aportes, el conocimiento del interior, del funcionamiento de los gobiernos departamentales y de la estructura del Congreso de Intendentes. Ese es su perfil en ese cargo, digamos. Con ¿no? Muchos de los intendentes que están, de los que probablemente van a ser, y de algunos intendentes que están en la Cámara, yo fui compañero, o sea, compartimos discusiones, y creo que ahí yo sinceramente ahí veo una fortaleza importante. ¿Y su historia con los deportes y con el fútbol, cómo entra en este nuevo MIDES? Bueno, yo creo que ahí este trabajo que hemos hecho estos 7 años, el relacionamiento que tenemos con Sebastián Bauzá, tendremos que ver los puntos en común, o sea, qué cosa aporta cada uno, pero sin lugar a dudas que el deporte va a jugar un papel muy importante estos 5 años, no solo en el MIDES, sino que va a atravesar transversalmente varios ministerios. Ya algo hemos estado hablando, lo que es deporte comunitario, algunos programas especiales, algunos que no existen. No es que no se haya hecho nada en esa materia en estos gobiernos que están terminando, ¿no? Emiliano, el Uruguay ni empezó en el 2005 ni empieza en el 2020. Ese es un cuento que se le ha hecho a los uruguayos, como tampoco los derechos que el Frente se estaban agloriando y sembró terror de que nosotros venimos a barrer con todo. Yo creo que ahí hay uno de los grandes desafíos políticos, humanos y personales que tenemos por delante, y es demostrarle a la población que aquí los derechos humanos y otros tipos de derechos que se han logrado, que se han jerarquizado, que se han logrado cosas importantes, no comenzaron con el Frente Amplio, simplemente fue un proceso y hoy está el desafío que tenemos por delante, no solo de mantener muchas cosas de esas, indudablemente que nosotros le vamos a poner nuestra impronta, pero de consolidar avances que el Uruguay ha tenido, que no tienen marcha atrás más allá del color político que le toque estar circunstancialmente ahí en el edificio enfrente. Pero a ver, ya que estamos, por lo menos un adelanto en esta materia que acabamos de tocar, deportes. Veía una entrevista que le hicieron a Marina Arismendi, la ministra, en el mes de enero en Búsqueda, y ella, hablando de la transición, señala: Castañdebat dijo un par de cosas y yo le mandé documentación. Dijo, por ejemplo, que va a traer un convenio con el fútbol femenino. Ya está, ya existe. Con la organización del fútbol infantil ya tenemos. Hay toda una cantidad de cosas, el tema es saber, decía Marina Arismendi. Entonces, ¿dónde estaría el plus, dónde estaría el cambio? Marina, a quien yo respeto, también es cierto que cuando nosotros recién llegamos, ella me había tomado un mes de licencia, no pudimos hacer el periodo de transición con ella, más allá de que nos dieron todas las carpetas y papeles. Permanentemente me estuvo haciendo algunas declaraciones para que yo le contestara y sinceramente no era nuestro espíritu. Convengamos que si el MIDES hizo algo con deporte, lo comunicaron muy mal y la gente no lo sabe. Aquí nosotros no venimos a barrer nada. Si hay algún avance que hicieron, bienvenido sea. Lo que sí estamos seguros es que nosotros le vamos a dar un protagonismo al deporte que hoy no tiene, no solo en el MIDES, sino en todo el área social. O sea, Pablo Bartol permanentemente ha hablado de mentores, o sea, de referentes locales. ¿Qué mejor que encontrar algún referente relacionado al fútbol en algunos barrios de esos donde el gobierno no ha logrado entrar con las ambulancias, no ha logrado entrar con la policía? Yo estoy convencido que con el deporte vamos a entrar. Eso, lo veníamos hablando en el grupo de deporte, lo hablamos con Sebastián Bauzá. Hay jugadores conocidos y hay muchos jugadores que hoy están en actividad que están dispuestos a dar una mano. O sea, nosotros vemos el deporte, fundamentalmente el fútbol, más allá de que en el Uruguay hay otros deportes, pero fundamentalmente el fútbol y lo que significa el fútbol, lo que significan los jugadores de la selección, como vehículos para poder entrar con otras políticas del MIDES. ¿Iba a agregar algo más de esto de deportes en políticas sociales? Por ejemplo, el Uruguay tiene lo que es la Organización de Fútbol Infantil, que debe ser la mayor red social para lograr cometidos sociales, no solo para juntar chiquilines a jugar al fútbol. Ahí, indudablemente, que el Estado, a través de diferentes Secretaría de Deporte, MIDE, Ministerio de Salud Pública, tiene que usar esas estructuras que llegan a lugares donde las políticas del Estado no han podido llegar. Por eso es que nosotros insistimos y vemos el deporte, o sea, los convenios con la Unión de Rugby que ya existen, no es invento nuestro ni es invento del Uruguay. A eso hay que darle mucho mayor protagonismo. Nosotros, me acuerdo cuando nos juntamos con Pablo Bartol, él iba a ser ministro ya designado, pero nosotros pensábamos estar en otro lado y le planteábamos la posibilidad de caer con
el rugby como materia curricular en algunos centros de enseñanza. Bueno, Pablo ahí nos hizo entender que no era bueno imponerlo, sino que tratar de que la sociedad lo pidiera. Yo creo que ahí también hay un ejemplo claro donde el deporte tiene una mano grande para dar. Enseguida retomamos la entrevista con Armando Castaing-Debat, designado subsecretario de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social ha sido uno de los pilares de los 15 años de administraciones frente amplistas que están por terminar. El gobierno que asume este domingo también ha puesto un énfasis especial en este sector, pero con anuncio de cambios importantes. Junto a Pablo Bartol va a estar como subsecretario el exintendente de Flores, Armando Castaing-Debat. ¿Qué le aportará a la conducción? Con él estamos conversando esta mañana. Diputado Castaing-Debat, futuro subsecretario. Vayamos a otro de los perfiles suyos que va a aportar, según lo que usted explicaba, en esta conducción del Ministerio a partir del 1 de marzo. Su relación, su conocimiento del interior. Según trascendió durante el verano, el gobierno, el de la calle Pou, planea apoyarse en las intendencias al momento de ejecutar buena parte de los programas del MIDES. ¿Ese es un cambio que se prepara entonces? Vamos a una definición que le ha dado el presidente de la República y que nosotros la transmitimos a lo largo y ancho del país. El MIDES, si bien es un ministerio más, tiene sus características especiales, es el ministerio más nuevo, fue formado hace 15 años, en un momento que el Uruguay estaba pasando por una crisis muy importante, donde se entendió, convengamos que la creación del MIDES la votan todos los partidos, esto no es un invento solo del Frente Amplio. Entendió que el Estado tenía que tener un instrumento para tratar de solucionar los problemas o darle una mano a aquellos uruguayos más sensibles, más vulnerables, y ese ha sido el MIDES. También tiene una característica especial el MIDES, es que los 15 años ha estado en manos del mismo partido y dentro del mismo partido, prácticamente dentro del mismo sector. El Partido Comunista. El Partido Comunista. Entonces, ahí también tenemos una estructura que nació de cero, que tuvo sus características especiales cuando se fue conformando, que después algunas cosas se fueron regularizando mediante algunos concursos, cada cual podrá tener su opinión de cómo era el tipo de concurso, pero es un ministerio 100% formado en un proceso del Frente Amplio con el Partido Comunista al frente, que además tiene una característica muy especial. Tiene una composición de más o menos unos 2.000 funcionarios, pero por definiciones ellos han optado estos 15 años de tercerizar la mayoría de las funciones. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. ¿Ah? Entonces, eso lo lleva a una característica especial. El compromiso del presidente electo fue: no se cortan las prestaciones, hay que cortar el gasto del Estado. Concretamente al ejemplo que tú das, no podemos permitir que en el Uruguay, y sobre todo en el interior, que es más palpable, en Montevideo a veces pasa desapercibido por la estructura de Montevideo, pero yo voy a poner el ejemplo de mi departamento, donde nos conocemos todos y es con nombre y apellido, haya 3 estructuras del Estado tratando de hacer lo mismo, multiplicando por 3 los costos del Estado, tratando de llegar a la misma persona, y el resultado es: cuesta 3 veces más y llegamos peor que si lo hiciéramos en una sola vez y lo hiciéramos bien. ¿Por qué 3 estructuras? Por ejemplo, el MIDES tiene estructuras para varias cosas, pero por ejemplo, Instituto de la Juventud, el INJU, que está en el MIDES. Las intendencias tienen oficina de la juventud y los centros MEC a veces manejan programas relacionados. Ahí tenemos 3 ministerios. Ahí están las 3. Ahí estamos, 3 ministerios con 3 cosas diferentes. Ministerio de Ganadería, el MIDES y los centros de las direcciones de promoción y desarrollo de los gobiernos departamentales, con 3 estructuras diferentes tratando de hacer promociones sobre pequeños productores. Y lo que es peor es que en la gran mayoría de los casos no hay información cruzada ni de hacia quién se atiende ni el resultado que se tiene. Entonces ahí tenemos 3 estructuras del Estado haciendo lo mismo. Las intendencias, nos guste o no nos guste, o se las tilde en algunos casos de clientelismo político, que también podríamos aplicar lo mismo para el MIDES, conocen mejor que nadie el territorio. No es casualidad que en 3 periodos que el Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias y tuvo el auge electoral, el Partido Nacional haya conservado 12 intendencias y el Partido Colorado haya conservado el feudo de Rivera. Indudablemente que es porque localmente la gente valoró de una forma diferente lo que es la actuación del gobierno departamental al gobierno nacional. En esa línea, a partir del 1 de marzo, va a comenzar una línea
muy estrecha de colaboración con los gobiernos departamentales. Tú ponías un ejemplo ya existe. recién. Usted mismo lo mencionó, algo existe. Escaso. Usted como intendente se vinculó con Sí, el hasta que MIDES. me la sacaron y ahí no tuve más relación. Ah, no hubo. Cuando se fue de la intendencia, pasamos a tener una relación muy fluida de intercambio de información a tener cero. Porque recordemos, usted contó que cuando nació el MIDES, y mientras se estaba armando la estructura, la Intendencia de Flores fue la base en ese departamento. Desde la computadora, la camioneta, los asistentes sociales, el papel, todo, la base de datos, todo. Y lo que dice es que después, cuando el MIDES ya tuvo sus propias dependencias en Flores, ¿se cortó el vínculo? Total. Ah. Total. Por ejemplo, hace un rato tú hablabas, yo estaba afuera hablando de los vehículos del Estado. Sí. El MIDES tiene una flota de por lo menos una camioneta en cada departamento, en algunos lugares 2, y tiene, en toda mi recorrida, yo me encargué de recorrer las 18, salvo Montevideo, jefaturas departamentales, en una sola encontré un convenio con la Intendencia, que es en 33, que le dieron un chofer en pase en comisión. En el resto del país no las manejan o las manejan los mismos funcionarios que tiene su problemática, por no hacer convenio con los gobiernos departamentales. Entonces, una línea de funcionamiento. Lo que usted dice es que los vehículos que usa el MIDES en el interior podrían ser de las intendencias o algo así. Yo lo que digo es que no podrían estar parados por falta de chofer. Y no tiene sentido que el MIDES contrate choferes. Bueno. En Montevideo funcionan porque hay una cooperativa de choferes, que en definitiva no son funcionarios públicos, pero los paga el Estado. Ahí hay una línea de trabajo muy estrecha, pero las intendencias tienen algo que el MIDES ha ido construyendo, pero hay que juntarlo, que es la base de información. O sea, nosotros lo que tenemos que llegar a determinar, el MIDES tiene un presupuesto de 270, 260, 280 millones de dólares, sin contar el sistema de cuidado que viene por fuera en otra operativa. Y yo creo que al cabo de 15 años, con esa cantidad de dinero, no hemos logrado los resultados que los uruguayos tendríamos que haber logrado en el MIDES. El MIDES es un excelente instrumento, tiene muy buenos planes, pero creo que lo que tiene en el debe, y producto de eso es que tiene una muy mala visión por parte de la sociedad uruguaya, yo no diría en su totalidad, pero en su gran mayoría los uruguayos tenemos una mala visión del MIDES, es porque no se han logrado resultados concretos, palpables, después de 15 años de destinar tanto dinero a los uruguayos. Pero vayamos entonces a qué es lo que están pensando en esta materia, en el despliegue del MIDES en el interior. Y cómo jugarían las intendencias. Hoy, la propia ministra Mariana Ismenti daba ese dato en la entrevista de búsqueda, hoy el MIDES tiene 42 oficinas y 400 puntos de atención de los diferentes programas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa estructura? El 1 de marzo nada. Lo que sí... A ver, son 7 oficinas en Montevideo, en Canelones 5, en Soriano 3... Hay 2 en Maldonado, Rocha, Río Negro, San José, Tacuarembó, Colonia, 33 y Cerro Largo, y una en Salto, Rivera, La Valleja, Durazno, Flores, Florida, Paysandú. Una apreciación, que haya 43 oficinas no quiere decir que haya 43 jefes de departamentales, o sea, son 19 jefes departamentales. En contadísimos casos funcionan en dependencias municipales o de alcaldías, ¿tá? A lo que voy es, en un primer momento lo que va a haber es un relacionamiento estrecho, directo y de compartir políticas y resultados con los gobiernos departamentales, con todos, no solo con los blancos, ¿tá? Volviendo al anterior, no puede ser que haya un equipo de asistentes sociales de la Intendencia, un equipo del MIDE, otro del cuartel, otro a veces de otros saliendo a entrevistar gente sin compartir la información, sin compartir los resultados. Ahí tiene que haber una maximización de los recursos del Estado. O sea, es algo que se cae de maduro de sentido común y sin embargo no se hace. Entonces, por un lado, coordinación, sinergia, pero por otro, ¿se va a ir a una reducción de esta estructura propia del MIDES en el interior? Yo creo que hay cosas que el MIDES hace mejor que los gobiernos departamentales y hay muchas cosas que los gobiernos departamentales hacen mejor que el MIDES. Lo que tenemos que llegar es a una complementariedad. Yo me rechino a pensar que en el Uruguay sigan existiendo 3 oficinas de la juventud en el departamento de Flores tratando de hacer política. Tiene que haber una, después veremos. Y no todo el Uruguay es lo mismo. Capaz que en Flores la mejor realmente funciona en el MIDES y la Intendencia tendrá que ayudar. Capaz que la mejor está en la Intendencia, pero ahí tiene que ir a una verdadera complementariedad. Pero la verdadera complementariedad, Emiliano, y es la que yo no puedo creer que no se haya hecho, es la de intercambiar información y saber
qué resultado se ha obtenido con el apoyo del Estado, porque esa es la gran pata que a nosotros nos falta y que a pesar de todo lo que nos han dado en el MIDES, que la verdad que números en pila y muy buena voluntad, por lo menos en la parte mía, no tenemos una evaluación cierta de cuáles han sido los impactos y los resultados de los diferentes programas del MIDES. Por ejemplo, hay un programa que va a seguir porque está bien pensado, que es el Uruguay Trabaja. No sabemos a lo largo de estos años que ha funcionado cuántos de esos uruguayos, porque el Uruguay Trabaja no es solo un trabajo a cambio de una prestación, sino que es una formación, hábitos de trabajo, de salud, de limpieza, educación. No sabemos cuántos uruguayos de esos se han logrado insertar en el mercado laboral uruguayo. O sea, el asistencialismo no tiene que ser permanente ni asistencialismo por ser asistencialismo. Yo creo que el asistencialismo del Estado tiene que ser un instrumento, un mecanismo para tratar de ayudar a salir uruguayos de la situación que están. Entonces, ya que usted fue por ese lado, vamos a completar este segmento con una visión más global. En la campaña, el Partido Nacional y la oposición en su conjunto fueron críticos con la instrumentación y la eficacia de algunos de los programas del MIDES. Entonces, ¿por dónde va en general el cambio que ustedes quieren introducir? Es tratar de, primero que nada, de hacer las cosas, conocer los resultados, primero para saber qué programa seguimos y qué programa no seguimos. Por ejemplo. En el MIDES, cuando apareció este tema en alguna discusión, por ejemplo en una tertulia, la respuesta ha sido: tenemos un departamento que se ocupa de evaluar el resultado de las políticas. Sí, lo tienen, pero el MIDES tiene otra característica, y es que la cantidad de direcciones, subdirecciones, muchas veces obedecen a reductos políticos de diferente origen, porque convengamos, nosotros somos una coalición, el Frente Amplio es una coalición que ya tiene 50 años, entonces conviven diferentes nichos de poder, núcleos de poder, que a veces hacen programas muy parecidos y no hay información cruzada. Es verdad lo que tú decís, hay un centro, nos vamos a juntar, queremos ver si realmente tenemos la información de cuál es el impacto que han tenido las políticas sociales a lo largo de estos años. Eso como primer paso, pero entonces, ¿qué tipo de transformación conciben? Por ejemplo, hay varios programas que hablan de cercanía. Tú hablabas de no sé cuántos puntos de atención. Hay varios programas, 400 y picos, ¿tá? Por ejemplo, todos los programas de cercanía, como son el ETAF, el SOCAT, el Centro de Atención Ciudadana, varios de esos, que hacen lo mismo, los tenemos que ir juntando. Digo, yo no me imagino seguir conviviendo con esa dispersión de subdirecciones o subencargaturas dentro del MIDES. Yo creo que ahí sí tiene que venir una reestructura de tratar de juntar todas las cosas que son parecidas en un área y no tener disperso en cosas que han obedecido. Yo me animo a decir, y esto corre por cuenta mía, a nichos de poder individuales de diferentes partidos políticos, lo que llevó a una atomización de la estructura del MIDES. Nos imaginamos un MIDES mucho más compacto, mucho más chico en su estructura, y midiendo los resultados. En algo vamos a estar de acuerdo, sobre todo en Montevideo. El MIDES ha destinado muchísimo dinero a tratar de solucionar el problema de la gente en situación de calle. Ahora, bueno, quiero hacerle alguna pregunta específica sobre ese tema. Lejos de solucionarlo, eso está cada vez peor. Indudablemente que lo que se ha hecho o se hizo mal o hay que hacerlo de forma diferente. ¿No se ha hecho nada? Sí, se ha hecho mucho y se ha gastado mucho dinero y hay mucha gente que la verdad que hay que sacarle el sombrero, porque una característica que sí tiene el MIDES y que vale la pena destacar es que el promedio de edad de los funcionarios del MIDES no supera los 35 años. En su gran mayoría son técnicos, lo que da una fortaleza para pensar hacia adelante y además técnicos que todavía están en la etapa del idealismo fuerte, o sea, no veteranos como nosotros, que a veces el idealismo, la vida nos ha ido golpeando y muchas veces vamos perdiendo el idealismo. El MIDES tiene la característica de tener un promedio de edad precioso con muchos funcionarios. Indudablemente, la gran mayoría deben ser afines al Frente Amplio, eso lo tenemos asumido, pero a partir de ahora se terminaron las elecciones, hay que gobernar para el Uruguay entero, y yo creo que ese mensaje también lo han entendido, por lo menos en todos los lugares donde hemos ido conversando, de que faltan 5 años para las próximas elecciones. Pero usted mencionaba a propósito de ese capítulo, gente en situación de calle, lo que usted en definitiva remarcaba es que lo que se ha hecho no ha sido eficiente. Y ahí es donde se pretende atacar. Bueno,
es una de las tantas cosas. Digo, Pablo ha andado recorriendo, ya ha salido, ahí va a ser un socio muy importante en la Intendencia de Montevideo, que hace muchas cosas que no se ven, sea del color que sea la Intendencia de Montevideo en este caso, porque convengamos que el problema grande de situación de calle lo tenemos en Montevideo, ¿no? En el interior, yo no digo que no existe, pero prácticamente las fuerzas vivas de los diferentes departamentos le han ido buscando soluciones. Y en ese tema yo creo que hay una mezcla también a veces de temas ideológicos con tratar de buscar una solución. Más allá de que sí lo que hemos detectado es que no hay un marco jurídico claro que permita tener un respaldo cierto en lo que se vaya a hacer en cuanto a gente en situación de calle. Yo miraba qué es lo que ocurre hoy en esta materia en cuanto a gente en situación de calle. Hay 26 centros nocturnos en Montevideo con 30 cupos cada uno. Todos tercerizados. Más 3 sobrecupos por centro en invierno. 3 centros nocturnos en el interior del país, que son Pando, Maldonado y San José, con 30 cupos, más 3 sobrecupos en invierno. 2 centros de medio camino con atención 24 horas con 20 cupos. 3 centros de contingencia de mayo-octubre con 33 cupos. Una casa de convivencia colectiva, Alzheimer, con 38 cupos. Bueno, esta es un poco la estructura. Mi pregunta es, la mirada que ustedes van a llevar, ¿cuál? ¿Por dónde viene? ¿Se trabajará para mejorar la atención que se le brinda a estas personas o se trabajará para retirarlas de la calle? Yo creo que hiciste una pregunta excepcional. Yo antes quiero hacer una pequeña diferenciación. Digo, cuando decimos gente en situación de calle, no es lo mismo vivir en la calle que dormir en la calle. Nosotros ponemos énfasis en tratar de solucionar en una primera etapa que no haya uruguayos durmiendo en la calle. El vivir en la calle está dentro de los derechos de cada uno, y ese sería un tema muy opinable. Y es un problema en el mundo entero, digo, pero sí yo creo que no nos podemos permitir de que haya uruguayos durmiendo, porque nadie va a dormir en la calle porque le gusta. O sea, y a tu pregunta quiero ser bien concreto. El gran esfuerzo nuestro no va a estar en salir a retirarlos y correrlos del lugar sin que nadie se entere y dejarlos lejos para que les cueste volver caminando. Es en tratar de detectar, que ya hay estudios, digo, y fueron compartidos, de por qué tenemos una población permanente y en aumento de gente viviendo en la calle, donde indudablemente hay tres factores importantes, o los más importantes. Uno, que yo creo que ahí hay una acción concreta para hacer, y el ministro y Pablo ha sido muy claro en eso, que es aquellos que recuperan su libertad sin haber estado preparados para recuperar la libertad, y lamentablemente la misma sociedad los empujamos a volver a delinquir. Ahí el trabajo no hay que hacerlo después que estén sueltos, sino que hay todo un trabajo previo en las cárceles. Ahí Pablo Bartol tiene unas ideas muy buenas, y yo creo que ahí hay mucho para hacer. Hay otro que es un problema de todos, que es el relacionado a las enfermedades psiquiátricas y enfermedades mentales, donde ahí cada caso individual tendrá su solución. Y hay un tercero que lamentablemente es el que va en aumento, pero también es cierto que no es el que está asociado al quintil más bajo social del Uruguay, que es el relacionado a las drogas. Ese es un problema enorme. Por eso digo, cada origen tiene un tratamiento diferente, pero el énfasis nuestro va a ser en tratar de ver si nos podemos adelantar un poquitito a antes de que estén en situación de calle. Después sí, yo creo que tenemos que usar todo lo que esté legalmente a nuestro alcance para que no haya uruguayos durmiendo en la calle. No saquemos lo de vivir, pero durmiendo en la calle. Me quedé pensando en lo último que decía Castaño Debat, esto de que el objetivo será que no haya gente durmiendo en la calle. Falta saber cómo se logra, ¿no? Porque lo legal en esa materia cuenta, y mucho, ¿no? Vaya si se ha discutido eso en el Parlamento, donde usted ha estado, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que tener la madurez política, social, de no politizar este tema. Digo, yo creo que yo no puedo creer que haya un solo uruguayo que esté dispuesto a ver como normal y que acepte como bueno que un uruguayo duerma en la calle. En el interior eso se soluciona con las redes sociales. Cuando venía para acá, Emiliano, vale la pena el cuento, me llama una muchacha, una peluquera del departamento de Flores, que había una mujer con un hijo durmiendo en la plaza de deporte, a ver cómo se solucionaba. Y desde mi casa acá, 2 llamadas por teléfono, una mujer
mujer de Durazno, ya se solucionó, se desencadenó el tema. Entonces, es verdad, es chiquito, pero todo esa escala. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un gran compromiso de la sociedad en su conjunto, porque hay muchos que son solidarios de la boca para afuera, y cuando le llega el momento miran para el costado. Entonces yo creo que ahí tenemos como uruguayos un gran desafío. Enseguida completamos la entrevista con Armando Castaidebat, subsecretario de Desarrollo Social, a partir del 2 de marzo, ¿no? El 2. Usted asume el 2. 5:30 de la tarde. Estaba mirando mensajes de oyentes, una cantidad, ¿eh? Este tema interesa evidentemente. Estamos con Armando Castaidebat, futuro subsecretario de Desarrollo Social. Dice Juan, por ejemplo, a partir de lo que usted venía explicando, entonces, ¿dónde están las diferencias tan radicales con lo que se hace hoy? A esa pregunta, ¿qué contestar? Primero, la diferencia radical es que con 280 millones de dólares por año, nosotros pretenderíamos como uruguayo que hubiera resultados tangibles y concretos que hoy no los vemos. Yo hoy no voy a polemizar porque tendría para hablar muchas cosas negativas o donde se priorizaron los criterios políticos dentro del MIDE. Yo digo, es más, si bien nuestro gobierno se comprometió a llevar adelante auditoría, yo estoy por fuera de eso porque 5 años es muy poco tiempo. Yo ya tuve alguna experiencia en Flores de eso y yo personalmente me propuse mi tiempo, estos 5 años, tratar de dedicarlo a mirar hacia adelante y ver qué cosas se pueden hacer, de corregir cosas para atrás, una cantidad, de usar mejor los recursos del Estado. Es el gran desafío, pero además de poderle contar a los uruguayos, que yo creo que ese también es un compromiso que nosotros asumimos, es contarles qué es lo que recibimos, contarles qué es lo que hacemos y contarles los resultados que se van teniendo, buenos o malos. Yo creo que ahí está la gran diferencia de lo que hasta ahora, si no el MIDES no podría tener la mala visibilidad y la mala opinión pública que hoy tiene entre los uruguayos. Vayamos a otro tema. Apareció recién en alguna de sus respuestas, las ONGs. Algunos funcionarios del MIDES, que la producción de En Perspectiva consultó en estos días, están expectantes sobre lo que puede ocurrir con los convenios con ONGs, porque en definitiva muchas de las políticas se aplican justamente a través de terceros contratados. Y ustedes hablaron más de una vez de reparos, dudas que tienen con esto de las ONGs. ¿Cómo viene este asunto? Esto nace cuando Martín Lema quiere llevar adelante una comisión investigadora a nivel de Parlamento, y uno de los ejemplos que puso fue aquella ONG de San José que fue formada para manejar una radio comunitaria y termina siendo contratada para manejar un refugio. Bueno, indudablemente que esas cosas no pueden pasar. Esas son las cosas que nosotros criticamos en campaña. Hay ONG que hacen las cosas bien y hay ONG de las otras. Hay ONG que indudablemente se formaron con alguna afinidad política y hay ONG que dependen de organismos, hasta organismos internacionales que funcionan no solo en Uruguay. Ninguna ONG hace esto por ayudar, hace buscando un rédito económico. Nos dicen, esos son los datos que nosotros manejamos, que es de las cosas que queremos meterle diente, es que el costo o la utilidad de cada ONG anda en el eje del 10% del costo del programa. Yo me animo a decir, y con gusto, el día que tengamos la información concreta, lo podemos volver a compartir. Yo creo que ahí hay una línea de trabajo para tratar de seguir haciendo lo mismo, pero no con tantas ONG. Perfectamente ese trabajo, hay funcionarios del MIDE que los pueden llevar adelante, hay técnicos que hoy trabajan en las ONG que perfectamente pueden formar una cooperativa de trabajo porque están capacitados y no depender de otro. Hay ONG de Montevideo que trabajan en Flores, cuando nosotros lo que queremos es la territorialidad de los actores del MIDE. Creo que ahí te metiste en un tema que precisamos un programa entero para Marina conversar. Arismendi ha hablado de esto a partir de los anuncios o comentarios de ustedes. En la misma entrevista de búsqueda de enero, a partir del intercambio que hubo con los nuevos jerarcas, decía: ellos insisten mucho en por qué trabajamos con ONGs. Nos preguntaron, ¿por qué no son funcionarios públicos? Si es funcionario público, lo tenés que capacitar. Después que es funcionario y está capacitado, puede irse a otro lado. Puede pedirse en comisión o puede pedir para cambiar de organismo. Por otro lado, tenés organizaciones de la sociedad civil que son muy buenas en algunos temas, mucho más de lo que puede llegar a ser un funcionario público. Esa es la visión de Marina Arismendi. Sí, ese es un razonamiento lineal. Que escuchado así puede ser correcto, pero la realidad no indica eso. La realidad indica que hay muchas ONG
que no han hecho las cosas bien, hay muchas ONG políticas, hay muchas ONG que se crearon por afinidades, y yo aquí rescato lo que los mismos técnicos nos dicen. Dice, hay que estudiar el tema, no hay necesidad de seguir agregándole costos a lo que hace el Estado. Lo que sí es cierto, y ahí comparto con Marina, es que tú por ejemplo, para atender refugios, para atender gente en situación de calle, que son tareas desgastantes, tareas que llevan a que en algún momento el técnico dice, yo no quiero más de esto, indudablemente que en esos casos no pueden tener la condición de empleo público, porque si no seguís aumentando el número de funcionarios públicos. Pero el Estado tiene mecanismos para contrataciones directas, para contrataciones mediante licitación, para llamados públicos, sin la necesidad de agrandar los costos. Veremos, digo, aquí nos falta información, con mucho gusto lo volveremos a compartir, pero tanto las ONG como las cooperativas sociales, que fueron un buen instrumento, que en muchos casos han funcionado muy bien, que en algunos casos se han desvirtuado, yo creo que es un instrumento que el Estado tiene que seguir usando como un mecanismo para lograr que en algún momento se inserten realmente en el mercado laboral como cooperativas de trabajo, y no estar dependiendo permanentemente del Estado. Más allá de que el Estado, las tareas o la mayoría de tareas que hoy hace con cooperativas sociales, las va a seguir contratando. Ahí también vamos a no engañarnos. Yo creo que ahí es un tema muy sensible, es un compromiso que nosotros tenemos de seguir trabajando con las cooperativas sociales, simplemente con el agregado de que las cooperativas sociales hay que ir buscando el mecanismo para que en algún momento puedan entrar al mercado de competencia. No es de un día para otro, hay que ayudarlas, hay que buscar diferentes mecanismos, pero creo que ahí como uruguayos, como seres humanos nos sentiríamos reconfortados. La última pregunta, desde diciembre, Pablo Bartol, usted, Martinelli, que va a ser el director general. Ese va a ser el malo del ministerio, porque el que ordena los gastos. Entonces, ese es el que maneja lo jurídico, además, ¿no? Porque, el que maneja lo jurídico. Ustedes tres mantuvieron reuniones con las autoridades del MIDES, ¿no? Pero varios mandos medios del ministerio que consultamos en estos días señalaban que ellos no habían tenido instancias de diálogo con quienes van a ser sus relevos. No saben qué ocurrirá, no saben a quién trasladar la información sobre las políticas o los planes que tienen en marcha. Hablan de una transición a medias, incompleta. ¿Qué dice usted? Emiliano, desde que Luis nos encomendó esto, en conversaciones con Pablo, cada uno resolvió el camino a recorrer. Yo me he reunido con 18 jefes departamentales y con técnicos departamentales, y la verdad que la transición ha sido muy buena. En esa recorrida que usted hizo por el interior. Salvo Montevideo, los 18 departamentos restantes, con los jefes departamentales de los 18 departamentos restantes, con los diferentes programas, con algunos técnicos. Después nos hemos reunido con técnicos en separado, no dentro de la oficina del MIDES. También es cierto. Esto venía de la estructura central de acá de Montevideo, ¿no? Sí, direcciones de acá de la estructura. También es cierto que de la misma forma que el Frente Amplio es una coalición de sectores, de partidos, de ideologías, nosotros formamos parte de una coalición de gobierno que llegó al gobierno por un acuerdo, y recién hoy, en el caso concreto del MIDES, se está recibiendo la respuesta de los demás partidos en cuanto a las direcciones que les fueron ofrecidas. Por lo tanto, nos parecía de poca utilidad o de muy mal gusto tener reuniones nosotros, hasta tanto no estuvieran designados los referentes. Por ejemplo, sistema de cuidados, que es un área muy importante. Ahora descuento, porque el que estuvo hablando de esto... ¿Eso no afecta en cuanto a la puesta en marcha de las nuevas políticas? Yo descuento. El que le escuché decir eso fue a Federico Graña, a quien yo no conozco personalmente. Ahí está, él ha hablado del asunto. Que como buen uruguayo debe estar dispuesto aún después del 1 de marzo a compartir los conocimientos que él ha tenido. No creo que después del 1 de marzo se le terminen los conocimientos. Es más, yo en el área concreta, por ejemplo, con el encargado de un programa específico, ya tenemos reuniones fijadas para después del 1 de marzo. O sea que yo creo que hay un poco de ansiedad producto de un montón de cosas que se dijeron en campaña, de mucho terror que se sembró en campaña, de dudas que hay. Y como te lo dije al principio, mira, nosotros tenemos un gran desafío humano por la característica que tiene este ministerio. Lo hablamos recién fuera de micrófonos. Tiene algún parecido con el desafío que nos tocó llevar adelante como intendente departamental, porque vamos a un lugar donde vamos a ser parte de los problemas, vamos a compartir las alegrías de las soluciones y vamos a llorar el día que no podemos solucionar alguna cosa. Pero también tenemos un desafío político inmenso.
y es que no defraudarle a la mayoría del Uruguay que nos votó y a la otra mitad del Uruguay demostrarle que los derechos en el Uruguay, que las políticas sociales en el Uruguay, que la preocupación social en Uruguay no empezó en el 2005, que empezó cuando nació este país y que el Partido Nacional comparte muchas de las cosas y en algunas cosas indudablemente aplicaremos nuestra impronta, nuestra visión, pero no vinimos no para quitar nada, sino simplemente para tratar de mejorar cosas que entendemos que en este Uruguay no se están haciendo bien. Armando Castay de Bat, ex intendente de Flores, ex diputado, futuro subsecretario de Desarrollo Social, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.